Tengo en la línea a mi queridísimo amigo Gustavo de Hoyos. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. El gusto es mío. Un saludo para ti, para todo el equipo y para toda la audiencia. ¿Qué significa? O sea, porque hay mucha, no sé cómo definirlo, como mucha incertidumbre entre este nuevo proyecto de Unidos y lo que era o sigue siendo Va por México. ¿Por qué no nos explicas, querido Gustavo? Gracias, David. Con mucho gusto. A ver, empiezo comentando con la audiencia que en 2021 un grupo de ciudadanos y ciudadanas convocamos a los partidos en la oposición para que se pudieran aliar en una coalición sin precedentes. Esta coalición se llamó Va por México y como todos sabemos permitió que la oposición, para decirlo coloquialmente, David, reviviera, fuera competitiva. Por aquellos tiempos decíamos todos, ¿dónde está la oposición? Después de la conformación de Va por México se permitió que la oposición tuviera un crecimiento muy importante en el número de legisladores en la Cámara de Diputados, se permitió que ganase elecciones tan importantes como la Ciudad de México, 9 y 16 alcaldías. Fue posible también que en muchos estados se tuvieran buenos resultados, pero sin embargo pasa el tiempo, ha habido aciertos y ha habido descalabros, y ahora nos parece que de cara a la ya muy próxima elección de 2024 es fundamental, absolutamente fundamental, pensar en un nuevo proyecto que sea mucho más incluyente, mucho más amplio y que permita aglutinar no solamente a los partidos, David, sino también a la ciudadanía que no está conforme con el actual del gobierno y que quisiera una manera diferente, un camino distinto. Nos dicen con frecuencia en la calle qué están haciendo, cómo le van a hacer para enfrentar al oficialismo, y Unidos es justamente la respuesta a ese interrogante, David. Si me permites, comento muy rápidamente, son 5 los objetivos fundamentales que nos hemos tratado. Primero es, como decía hace un momento, organizar a la ciudadanía, es decir, aquellos que no estamos en la vida partidaria, pero que sí estamos muy interesados en influir en el rumbo del país. En segundo lugar, vamos a construir una agenda ciudadana, David. A partir de este momento y hasta el mes de marzo se va a activar una plataforma digital para que podamos tener claridad de hacia dónde queremos que vaya el país, y pretendemos que en marzo, David, tengamos una gran convención nacional, ya no con unas cuantas, sino esperamos cientos de organizaciones y que se pueda aprobar esta agenda ciudadana. Tercero, una vez que la tengamos, vamos a convocar a los partidos. Comparto aquí con la audiencia que cuando se constituyó Va por México logramos que 3 partidos de la oposición se coaligaran, el PAN, el PRI, el PRD. Ahora buscamos que toda la oposición, es decir, esos partidos más MC, más otras agrupaciones políticas puedan converger en una sola candidatura de unidad hacia la elección presidencial de 2024. Y después que logremos esto, David, pretendemos empezar un proceso de movilización de tal manera que en la elección de 2024 haya una amplia participación de la ciudadanía. Necesitamos abatir el abstencionismo que sigue siendo un lastre en muchos lugares del país. Y finalmente, David, una vez que se logre, porque estoy convencido que va a estar ocurriendo esto, la alternancia en 2024, tenemos que organizar el primer gobierno federal de coalición de la historia del país. Es un programa, como ves, David, muy ambicioso, pero es largo el camino y había que empezarlo cuanto antes. ¿Qué diferencia hay o qué semejanza hay con Va por México? Cuando en 2020, en plena pandemia, recuerdo aquí con la audiencia de David, empezamos a pensar en la posibilidad de unir a la oposición, evidentemente cometimos errores, evidentemente no hubo la forma, la oportunidad de convocar a las decenas, centenares de organizaciones con muy distintos intereses que hay en todo el país, y por momentos se cuestionó que era una convocatoria pequeña de unas cuantas organizaciones. Esto también derivó en que no logramos en su momento, y lo digo con toda claridad, que el 100% de la oposición pudiera estar unida en la coalición Va por México. Se logró 3 de los 4 partidos más importantes de la oposición. Ahora estamos tratando de relanzar este proyecto de una manera mucho más incluyente, mucho más articulada. Ahora que ya no estamos en la pandemia, afortunadamente, y nos podemos reunir presencialmente, vamos a organizar literalmente cientos de mítines en todo el país. Pretendemos aglutinar a millones de ciudadanos en todo México para que cuando llegue el momento de las elecciones realmente tengamos una competencia a la altura de lo que merece nuestra democracia. ¿Por
Porque hay quienes han tratado de descalificar a Unidos con afirmaciones tales como es el segundo intento de Va por México. Están repitiendo la fórmula y esto no va a funcionar. Yo diría que estamos aprendiendo de los aciertos, corrigiendo los errores, y si tuviéramos, David, que intentarle 500 o 1000 veces para lograr que el país tome un rumbo correcto, yo estaría dispuesto a hacerlo. Efectivamente, vamos a tomar lo bueno que se logró. ¿Quién no puede reconocer la importancia de que hayamos contado ya con una oposición que no es perfecta, pero que es competitiva, que está dando la batalla, a veces en total unidad, a veces con desaciertos, como ocurrió recientemente con la propuesta en el ámbito militarista que presentó el PRI, pero más allá de estos disensos que son desde luego muy graves y que los tenemos que arreglar, lo que nos une en esto es una visión de país que pensamos puede ser mucho mejor, un país que sea mucho más parejo, que sea mucho más competitivo, que genere más oportunidades de prosperidad y sobre todo que nos dé mayor seguridad. Nosotros estamos convencidos de que no podemos dejarle de vida esta tarea únicamente a los políticos. Sí los necesitamos, sí ocupamos de los partidos políticos, pero también los y las ciudadanos nos tenemos que activar. Me parece que el reto es tan importante, es tanto lo que está en juego, que tenemos que hacer la parte que nos toca. A ver, y en este sentido, rescatan algo que para mí es fundamental, un gobierno de coalición. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de eso que, sin duda, o desde mi punto de vista al menos, cambiaría radicalmente para bien a este país? Coincido completamente contigo, David. A ver, reflexiono con la audiencia. En México, prácticamente desde 1988, con las primeras coaliciones, hemos tenido muchas coaliciones electorales, de centro, de izquierda, de derecha. Las han organizado prácticamente todos los partidos. Sin duda la más amplia, la coalición Va por México, que se vio nacer justamente en 2021. Pero no obstante esto, todavía es increíble que en México no hemos tenido un gobierno federal de coalición. ¿Por qué es importante? Le preguntaría aquí a la audiencia, porque un gobierno de coalición permite estar unidos en lo esencial. Lo que ocupa este país es visión de largo plazo, que no tengamos bandazos de un gobierno para un lado y para otro, que podamos planear los ciudadanos, las empresas, las instituciones, y por eso es que vamos a tratar de que este llamado desde Unidos derive primero en una coalición electoral, pero más importante, en un gobierno de coalición, y para eso el prerequisito es absolutamente indispensable ganar las elecciones, y por eso es que estamos poniendo como uno de los objetivos primordiales un llamado a los partidos para que se logre construir una candidatura presidencial de unidad de toda la oposición. Pero no solamente queremos que sea unidad, queremos que se defina con la participación de la ciudadanía. Si esto no se logra, va a ser muy difícil que haya alternancia en 2024. Tienes toda la razón. Querido Gustavo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con cariño y admiración. Va de regreso con el mismo cariño y admiración, David. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.